Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla de la tercera edición de Ceiba DevFest Virtual en un evento para Latinoamérica sobre tecnología e innovación. Ceiba DevFest es un evento que se ha realizado por 10 años y en ediciones pasadas se había llevado a cabo de manera interna, con los profesionales de nuestra compañía. Sin embargo, por petición del público, lo abrimos a toda la comunidad en general desde el 2020. Para los que apenas ingresan, les contamos que esta charla quedará grabada y podrán repetirla cuando quieran a través de nuestro canal de YouTube, al igual que las otras 17 charlas que hemos tenido el día de hoy desde las 9 de la mañana y que concluirán hoy a las 5 de la tarde. La dinámica está dividida en 3 canales temáticos, donde tenemos uno técnico, uno metodológico y UX y uno que es mix. Recuerden que en ceiba.com.co/ceibadevfest podrán conocer la agenda de las charlas que acontecerán el resto del día. Y si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @ceibasoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. También tenemos unas recomendaciones y es que busques un espacio tranquilo donde puedas escuchar bien de las charlas que estamos transmitiendo. Puedes dejar las preguntas en el chat y al final de la transmisión las estaremos leyendo para que los exponentes las respondan. Y no olvides compartir con nosotros qué te pareció esta charla utilizando el hashtag CeibaDevFest. El día de hoy vamos a tener un espacio que se llama Necesito un juego. La importancia de adoptar un espacio, de adoptar un pensamiento crítico con nuestros clientes y sus solicitudes. Bienvenidos Andrés y Santi. Hola, buenas tardes a todos. Hola chicos, bienvenidos. Andrés tiene una amplia experiencia en la ejecución de metodologías de Design Thinking para la creación de productos digitales y proyectos de innovación. Y Santi es diseñador con un máster en gestión de diseño y estrategia de emprendimiento. Ambos son consultores en experiencia de usuario y hacen parte del laboratorio de innovación de Ceiba. Ahora sí, Andrés y Santi, el espacio es todo suyo y recuerden que Ceiba DevFest conecta con la realidad del futuro. Listo, gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando de este DevFest 2022, tanto como nosotros. Es conocimiento de la familia Ceiba para todos ustedes y bueno, esperemos que todos les esté yendo muy bien. Bueno, como mi compañera María Paula nos comentó, mi nombre es Andrés Coronado y junto con mi compañero Santiago Quiroz, hoy les vamos a estar hablando del por qué es importante tener un pensamiento crítico al momento de abordar proyectos relacionados con temas de diseño y experiencia. Vale, gracias Andrés. Bueno, yo creo que a varios quizás de los que estamos aquí nos ha pasado que tenemos un cliente que nos dice y asegura saber lo que necesita. Sin embargo, diariamente en nuestro contexto laboral nos encontramos con que en realidad ese cliente no está seguro de lo que necesita, así afirme decirnos que, no sé, mi usuario necesita un juego, mis usuarios necesitan esta aplicación que haga esto o aquello, o necesito montarme en esta tendencia porque es lo nuevo en el mercado, o necesito una solución que le haga competencia a otras compañías que están en mi mismo sector. Y si nosotros, como consultores UX, nos dejamos llevar por ese cliente que nos da una indicación únicamente y seguimos ese camino, terminamos muchas veces creando soluciones que no agregan valor a las personas. Y digamos que traemos algunos datos que tienen relación con no solo la importancia de tener un equipo de diseño de UX dentro de la compañía, sino que ese equipo y nosotros como consultores tengamos un pensamiento crítico. Y es que veíamos desde el Design Management Institute que habían datos como, no sé, que el 50% de los desarrolladores tenían que repetir o hacer reprocesos cuando no habían implementado un proceso de UX previo dentro del proyecto, o que se redujo en un 15% los drop-downs en el website de Times, por ejemplo, cuando se implementó todo el tema de UX también, o que hay un incremento normalmente del 211% en el ROI de las empresas que tienen el diseño en el core, o incluso datos como que el 80% de los usuarios que no regresan, viven una experiencia negativa dentro de un sitio, no vuelven a ingresar a ese sitio o ese producto digital. Por eso es que hoy queremos hablarles de la importancia no solo de tener ese equipo de UX, sino que nosotros como consultores y ese equipo de UX que tengamos aborden todos los proyectos que tengan desde una posición crítica a la hora, digamos, que de abordar esos retos con los clientes. Y se los queremos contar desde nuestra historia y la vamos a ir viendo por fases.
como en las películas, que a veces nos dicen esto es una historia de la vida real, pero los personajes han sido cambiados. Aquí, digamos que por temas de confidencialidad, nosotros hemos llevado algunos datos a la generalidad, pero pues bueno, igual estaremos contándoles acerca del proyecto. Listo, antes de entrar en materia, darles un poquito de contexto de qué es eso de pensamiento crítico. Resulta que cuando estamos hablando de pensamiento crítico, estamos teniendo en cuenta dos elementos. El primero de ellos es que el pensamiento crítico es un proceso intelectual donde la observación es muy importante porque nos va a permitir conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar toda esa información que obtenemos en esos procesos de investigación para poder de alguna forma ofrecer una solución que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. Y por otro lado, el pensamiento crítico nos invita mucho a cuestionar, es esa capacidad que tenemos de preguntar, entendiendo el preguntar como esa forma de exploración que tenemos o la oportunidad que tenemos de explorar todos esos entornos, todas esas necesidades y establecer esas preguntas que nos van a ayudar a encontrar la mejor información que nos permita diseñar esa solución que tanto necesitan nuestros usuarios. Aquí otra cosa también importante en ese proceso de investigación es salirnos de los sesgos. Cuando estamos haciendo un proceso de investigación es muy importante salirnos de esas propias creencias que nosotros tenemos, ser siempre o obtener siempre una posición muy neutral para de alguna forma estar abiertos al descubrimiento dentro de ese proceso. Yo creo que, Coro, algo que nos pasa a muchos dentro del día a día es que, por ejemplo, si yo buscara algo en noticias o en mis redes sociales y tú buscaras algo similar, saldrían cosas totalmente distintas. Y es algo similar lo que pasa aquí. Si nos quedamos solo con la posición de nuestro cliente, pues vamos a ir ahí directo porque no tenemos otros puntos de vista. Si logramos, a partir de este proceso que les vamos a mostrar, adoptar otros puntos de vista, vamos a poder construir de cierta forma esa posición crítica que le va a dar a nuestro cliente el camino adecuado hacia esa oportunidad de negocio. Así es. Ahora les vamos a dar un poco de contexto de ese cliente o ese proyecto que hicimos el acompañamiento. Entonces, cuando tuvimos esa primera reunión con el cliente literal nos dijo, necesito un juego. Y dentro de esa descripción de esa necesidad, cuando estábamos abordando ese brief de diseño, pues nos amplió un poquito más ese concepto, donde de alguna forma ellos querían tener una herramienta educativa e interactiva para las personas que digamos que genera ese engagement y los invitara a usarla de forma regular para de alguna forma cambiar esos comportamientos de gastos. Y nos hacían alusión que querían que fuera una solución web. Adicional a esta descripción, el cliente también llegó con unos referentes visuales de cómo quería ese juego o cómo quería esa solución. Y también realizó un benchmark donde de alguna forma hizo un sondeo dentro del mercado con soluciones similares de las cosas que ellos querían también tener dentro de esa solución y también cosas que ellos no querían, como para no parecerse a esa competencia. Bueno, acá para darles como un disclaimer, y es que vamos a mostrar unas imágenes, están un poco difuminadas, no es que tengan problemas visuales ni nada, sino que por temas de confidencialidad, pues recordarles que cierta información pues no la podemos publicar tan abiertamente. La primera, digamos que la primera recomendación o la primera referencia que vamos a hacer alusión cuando en esta charla, y es que muchas veces cuando nos centramos solamente en la información que nos da el cliente y hacemos todo ese proceso de diseño, construimos la solución, la probamos, validamos la usabilidad, la confiabilidad, el rendimiento, pero finalmente cuando lanzamos ese producto, pues realmente la gente no lo compra, no lo usa. Y eso es, digamos que súper importante tenerlo en cuenta porque no nos debemos de quedar con ese contexto inicial que nos da el usuario, ¿cierto? Debemos de ahondar un poquito más, de ser muy críticos frente a eso, no nos conformemos con ese brief inicial, sino analizarlo para que de alguna forma podamos entender la real necesidad. Y siempre queremos de alguna forma poder agregar valor, escuchar activamente a esos usuarios, proponer, escuchar esas propuestas para ir llevando de la mejor manera la solución que queremos para esos usuarios.
Lo primero que hicimos, o la primera etapa que abordamos con nuestros clientes fue analizar la información. Aquí lo que hicimos fue entender esa información que ese cliente tenía, tener en cuenta esa documentación importante, encontrar, digamos que los gaps que pudiera estar teniendo ese proceso de investigación previo, ya sea porque lo hizo el mismo cliente o lo hizo con otro equipo o con otro proveedor. Sí es importante analizarlo para encontrar como esas cosas que de pronto pueden estar haciendo falta. Lo otro dentro de ese análisis es solicitar información también de todos los involucrados que se van a beneficiar de esa solución. Y finalmente, pues, hacerle entender al cliente que si bien tiene una información previa, valoramos esa información, pero por otro lado, si esa información realmente no nos agrega valor, pues sin miedo decirle pues que no nos sirve. Y después de haber hecho esa primera fase de análisis de lo que nos entregaba el cliente y el trabajo que ellos habían hecho, teniéndolo en cuenta, nos fuimos a nuestra segunda fase, que es indagar. Como les mencionábamos, no quedarnos solo con lo que el cliente nos está entregando, sino ir más allá y de verdad entender esa necesidad que el cliente está teniendo. Y ahí llegamos a una de las premisas, ¿cierto?, del pensamiento crítico, y es indagar en el por qué. En este caso, nosotros le preguntamos a nuestro cliente, bueno, ¿por qué quieres un juego? Porque empezamos a preguntarle, ¿cierto? Y él nos decía, porque la competencia lo tiene y nosotros no, o porque el juego, digamos que mi competencia no lo tiene tan interactivo, entonces queremos ir hacia allá. Pero verdaderamente, digamos que esto que nos mencionaba era algo muy superficial que nos daba simplemente una dirección, pero no verdaderamente un reto. Así que digamos que lo importante también es sigamos indagando y entendamos verdaderamente cuáles son esas necesidades de negocio, y nosotros al seguir preguntándole al cliente empezamos a encontrarnos ya los verdaderos retos, que en este caso era disminuir la cartera, tener una herramienta digital para que el cliente pudiera autogestionar sus gastos, tener una herramienta desde la cual el usuario pudiera educarse, ¿cierto?, con relación a esos gastos y esos pagos que tenía que hacer. Y al haber hecho, digamos que este proceso de investigación mucho más profundo y arduo con el cliente, cuestionándolo mucho, logramos ver retos que ya nos ampliaban un poco la visión y nos permitían, digamos que proponer distintas soluciones. Ya no solo debía ser un juego, sino que si queremos disminuir la cartera, podemos proponer muchas otras cosas a partir de lo que los usuarios nos digan dentro de su contexto. Acá entonces las recomendaciones que les damos, digamos que en esta fase como tal de indagar, ¿cierto?, es que continúen indagando con su cliente, pregúntenle, en nuestro caso nosotros le preguntamos por qué necesitaba el juego, si verdaderamente ese cliente necesitaba esa solución, digamos que conocía quién iba a ser su cliente, porque ¿qué pasa? Muchas veces nuestro cliente está ya sesgado o puede estar, digamos que mirando la data equivocada o tomando la orientación equivocada de su producto, y es nuestro deber como consultores UX indagar más allá, ir más allá y ver si verdaderamente esa inversión de capital que va a hacer en proponer esta solución tiene sentido o no para la tarea que necesitan realizar sus usuarios finales. Recuerden que siempre cuando nosotros proponemos soluciones debemos enfocarnos en qué tarea desea realizar mi usuario. Al final, prácticamente es como decir que un usuario nos contrata o contrata el producto digital para cumplir un trabajo, y si lo hace bien, pues seguirá contratándolo. Si no lo hace bien, simplemente lo va a despedir. Entonces es tener muy claro cuáles son esos trabajos de nuestros clientes, y para eso es que también debemos orientar a nuestro cliente hacia entender mucho más el usuario y no irse con lo que tiene de primeras. Bueno, lo siguiente que hicimos fue trabajar de la mano con el cliente. Aquí abordamos tuvimos dos temas principales. El primero de ellos, dale Santi, y es que a pesar de que el cliente nos decía que quería un juego, no tenía mucho conocimiento sobre la teoría de gamificación, porque es muy diferente decir que vamos a diseñar un juego o diseñar una solución gamificada que aplique a estos contextos de negocio. Entonces lo que hicimos fue darles una charla, darles un poco más de teoría conceptual desde el tema e indicarles la razón del por qué debemos de estar enfocándonos en una solución gamificada. Lo segundo fue proponer un nuevo plan de trabajo, porque inicialmente no teníamos unas fases diferentes. Entonces lo que hicimos nosotros fue construir nuevamente ese plan de trabajo, incluirle esa etapa de descubrimiento que para nosotros era muy importante, donde pudiéramos de alguna forma evaluar o validar esas hipótesis que desde el negocio se estaban generando.
Aquí dentro de o las recomendaciones que les damos desde esa posición crítica, sí, primero está bien que podemos educar al cliente, o sea, y creo que es una responsabilidad de nosotros poder darle ese conocimiento, porque crean que hay clientes que de alguna forma todavía no conocen mucho estos términos de experiencia, a todos le dicen usabilidad, a todos le dicen experiencia de usuario, entonces es muy importante que nosotros lo podamos educar para esto que va a permitir poder tener el mismo lenguaje, hablar en el mismo idioma, por decirlo así, que el usuario tenga claridad de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y por otro lado, no tener miedo a reformular esos planes de trabajo si de alguna forma queremos agregarle valor al cliente. Bueno, la siguiente etapa fue el proceso de investigación. Aquí el proceso de investigación, nosotros utilizamos tres técnicas de investigación. La primera fue las entrevistas, donde de alguna forma queríamos ahondar mucho en esos hábitos de gasto que tenían los usuarios. Después, o en el mismo escenario, hicimos un ejercicio proyectivo donde queríamos entender esas motivaciones que tenían las personas y sus familias para poder disminuir y controlar los gastos. Y finalmente realizamos una encuesta donde pudimos obtener información relevante sobre el lenguaje y cómo las personas entienden este tipo de contextos que tienen que ver pues como con temas de dinero que nos permitieran apalancar nuestra solución de diseño. Como reflexión, digamos que, bueno, antes de la reflexión, pues algunos resultados reales de esta investigación, y fue que primero sí confirmamos que los usuarios de alguna forma tenían interés en controlar sus gastos y ser un poco más consciente de ellos. Encontramos que existe una brecha de conocimiento muy alta, lo que hace que las personas improvisen a fin de mes y no puedan optimizar su bolsillo, su dinero. Que las personas sí esperaban una solución digital, pero a diferencia de lo que el cliente esperaba que era una solución web, pues aquí ellos nos indicaban que preferiblemente esperaran una solución móvil porque querían tener acceso a la solución en cualquier lugar. Y finalmente, y algo bastante interesante, es que encontramos nuevas áreas de oportunidad que inicialmente el cliente no las tenía previstas, que nos complementan o nos complementaron mucho más esa necesidad inicial que tenían los usuarios o que el cliente mismo pues estaba como esperando. En las recomendaciones de esta parte o de este tema pues un poco crítico en la investigación, les podemos decir que es muy importante siempre involucrar al cliente en estas sesiones de investigación. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el cliente de alguna forma se apropie también primero de las necesidades, de los problemas y entienda cómo los usuarios se comportan y el por qué se comportan de esa forma. Esto nos va a permitir también entender, que el cliente entienda las propuestas más adelante que vamos a dar como solución dentro de todo el proceso de diseño. Otra de las cosas importantes es, si bien el cliente va a estar acompañándonos en este proceso de investigación, advertirle en qué momentos puede intervenir, si estamos hablando, por ejemplo, de unas entrevistas, porque de hacerlo en la forma no adecuada, digamos que podemos estar fallando un poco en ese proceso de investigación. Y finalmente, cuando estamos haciendo ya sea entrevistas o algún proceso de observación, pues nosotros como consultores nos podemos salir del guión si vemos necesario, preguntar lo que requiramos, porque eso nos va a permitir nutrir mucho más la data que podamos obtener dentro de este proceso. Otra de las cosas importantes es que debemos de realizar un buen plan de investigación. Esto nos va a permitir generar solidez al proceso de investigación y ratificar la importancia de esos nuevos caminos que estamos trabajando. Lo otro es siempre dialogar con el cliente sobre los resultados obtenidos en la investigación. Explicárselos y que él los entienda. Esto permitirá que el cliente de alguna forma le dé esa mirada nueva o una mirada diferente al problema que estamos abordando. Y finalmente, algo súper importante que debemos de hacer es siempre acercarnos a los usuarios finales, adoptar esa posición de entenderlos, tener una escucha activa para poder de alguna forma escuchar lo que ellos necesitan para poder cubrir esos gaps desde la parte de la solución y que agregue valor con nuestra solución.
De ahí, después de esa parte, de esa fase de investigación, llegamos a nuestra fase de definición, acá muy importante porque desde aquí ya tomábamos todo lo que íbamos aprendiendo de esta otra posición, que era la posición del usuario, y empezamos a bajar esa data y a convertirla en una información relevante para lo que era el proyecto. Para esta fase nosotros utilizamos y les recomendamos 3 herramientas, pero obviamente dentro de todo el proceso, que en este caso es Design Thinking, ustedes pueden utilizar muchas otras que hay para la fase de definición. Nosotros aquí usamos codificación, que es muy útil cuando tenemos mucha data y mucha información, ya que nos ayuda a encontrar patrones, similitudes, diferencias, necesidades que se están presentando similares en la distinta data. Luego de esa codificación siempre va muy de la mano con mapas de afinidad o análisis temáticos, que es poder categorizar, ¿cierto?, todos esos códigos que hemos sacado y definir, digamos que grandes hallazgos que luego nos permitan construir unos insights sólidos para darle, digamos que una dirección a nuestra solución. Por último, nosotros también aquí, para este caso, usamos una matriz 2x2, que esta es muy útil para cuando estamos construyendo perfiles, ya que usando variables opuestas podemos definir, digamos que distintos tipos de clientes que podrían ser nuestros early adopters de la solución, y acá va muy de la mano, digamos que el entender el tema de los perfiles, porque esto nos iba a permitir entender cuáles eran las tareas y necesidades que tenían nuestros usuarios. Aquí digamos que un poquito contándoles a profundidad lo que trabajamos fue, utilizamos una herramienta que se llama Dovetail, es muy útil porque automatiza mucho el proceso, pero igual se puede hacer manual. Y la idea es, como les decíamos, coger toda esa data e ir codificando la información. Los códigos, digamos que cada uno los puede asignar muy libremente, y ya aquí tenemos, digamos que un ejemplo más claro, y es, nosotros sacamos como códigos, por ejemplo, predecir costos futuros o el tema de llevar el control del gasto, y a partir de esos códigos que íbamos viendo que se repetían mucho en lo que nos comentaban las personas, empezamos a crear grandes grupos y categorías que luego nos ayudaron a construir unos insights. En este caso les traíamos el ejemplo del insight de control del gasto y esa importancia que veían los usuarios de controlarlo y el por qué, ¿cierto? El detrás de por qué esa necesidad. Y a partir de ahí, de esos insights, definimos lo que les mencionaba antes, Coro, y eran las distintas áreas de oportunidad, que ya no era solo un juego, que ya no era solo de pronto mirar un tema de control de gastos, sino muchas otras áreas de oportunidad que podíamos definir dentro de la solución para enriquecerlo. Y por último, lo que les mencionábamos de la matriz 2x2, y es, nos permitió, digamos que encontrar esos 4 perfiles de usuario que posiblemente estarían usando nuestra solución, quienes podrían ser los primeros que la usarían, y al final, digamos que también nos fue dando una idea de listo, así si vamos a hacer una solución gamificada a nuestro modo, a partir de lo que hemos encontrado en campo, acá podemos ir viendo ya unos perfiles de jugador que podríamos estar involucrando dentro de la solución. Algunas recomendaciones para esta fase en cuanto a cómo adoptar esa posición crítica es construir ese análisis, ¿cierto?, a partir de un buen resumen que nos permita sacar unos buenos hallazgos y ir donde nuestro cliente y de verdad hacerle entender, digamos, que la importancia de tomar un nuevo rumbo o de incluir estas nuevas oportunidades, que en nuestro caso fue así, incluir otras oportunidades dentro de la solución, robustecer mucho más la propuesta de valor que ellos traían en un principio, pero digamos que ahí es mucho apoyarse también de lo que encontraron en campo, traer insight, traer quotes o verbatims que hayan encontrado en campo de lo que las personas literalmente les dijeron, ayuda mucho a validar que no es solo la opinión de ustedes como expertos, sino que los mismos usuarios están queriendo y mencionando el tema. Y contar con unos perfiles claros que nos permitan tener muy definida la necesidad que están teniendo nuestros usuarios. Adicional, este para mí es uno de los más importantes en cuanto al tema de posición crítica, y es triangular la información. Si encontramos hicimos una indagación con nuestro cliente, hicimos nuestro propio benchmark, hicimos búsqueda o investigación de escritorio, y luego hicimos también investigación con usuarios, tratemos de no dejar de lado que porque ya hicimos investigación de usuario nos olvidamos de la otra, sino que traigamos toda esa data que hemos ido encontrando y tratemos de triangularla para construir una posición o una opinión que no esté sesgada y que nos permita de verdad agregar valor a los usuarios finales de nuestro cliente, ¿no?
También tener en cuenta que no se trata solo de usabilidad. Muchas veces nosotros como UX, y me incluyo porque a veces nos enfocamos tanto en la parte técnica, en cumplir las normas, en que sea fácil de usar, pero nos olvidamos que estamos construyendo una solución para un contexto sociocultural específico y no tenemos en cuenta la realidad de las personas. Entonces también traer, si hicimos esa investigación, traer esa realidad y ver si nuestra solución debe adaptarse de otra forma teniendo en cuenta ese contexto. Y por último, es tratar de ver, digamos que una forma holística todo el proceso, digamos que nuestra experiencia o la experiencia que estamos planteando hace parte de toda una gran estrategia. Y eso es muy importante porque a veces solo nos metemos como listo, yo diseño la experiencia y ya, y chao. Y no es así porque digamos que de cierta forma también hacemos parte de un servicio, hacemos parte de una construcción, de una propuesta de valor dentro de esa experiencia que estamos construyendo y debemos de cierta forma también proponerle al cliente, si lo vemos pertinente, cambiar la propuesta de valor o reorientarla a partir de lo que hemos ido encontrando. En nuestro caso, digamos que, como les mencionábamos, encontramos esas nuevas áreas de oportunidad que cambiaban la propuesta de valor y la enriquecían de cierta forma para ofrecerle otras cosas al usuario. Y así lo hicimos, le hicimos saber al cliente, le mostramos los hallazgos, los verbatims, todo lo que salió en campo, incluso lo invitamos a las sesiones de campo para que estuviera allí y lo viera de primera mano. Y junto con él, pues fuimos reorientando la propuesta de valor que quería ofrecer, digamos que la compañía con esta solución digital. Bueno, la siguiente etapa que abordamos con este proyecto y con el cliente fue la etapa de ideación. Aquí lo que hicimos fue incluir todas esas propuestas iniciales que el cliente nos había dado desde la funcionalidad, de lo que quería como solución. También incluimos las funcionalidades o necesidades que encontramos en esa etapa de investigación con los usuarios, que a él les agregaban valor. Y de acuerdo a esa investigación, como les decíamos, propusimos una solución móvil. Y a partir de toda esa información que obtuvimos, pues escalamos mucho más la propuesta, ¿cierto? El cliente inicialmente nos había solicitado algo, pero a partir de todo lo que encontramos, evolucionamos mucho más esa solución, lo que de alguna forma generó que el producto no saliera, digamos que en los releases que se habían propuesto, sino en varios releases adicionales, por, digamos que esas funcionalidades adicionales que estábamos incluyendo. Otra cosa que hicimos fue hacer un benchmark de la parte gráfica, donde ahondábamos en diferentes opciones visuales que podían estar siendo interesantes para nuestra solución, y eso también de alguna forma nos permitió hacer ese proceso pues, de ideación dentro de esta solución que estábamos proponiendo. Recomendaciones para esta etapa de ideación, digamos que siempre tener en cuenta y encaminar la solución a lo que necesita el cliente. Pero muchachos, no nos debemos de olvidar que nuestro cliente o quien nos contrata también se debe de beneficiar de esa solución. Y no solo enfocarnos en lo que necesita ese usuario, porque de alguna forma podemos estar construyendo una solución que necesitan los usuarios, pero que de alguna forma no va a ser o no le va a agregar valor a ese cliente. Lo otro es siempre generar discusiones abiertas con el cliente, no tener miedo de tener conversaciones difíciles. Si hay algo en esta etapa donde de alguna forma debemos de validar o debemos de defender, pues lo debemos de hacer. Ser abiertos con el cliente, porque de alguna forma pues eso genera confianza. Otro tema es siempre explorar esas opciones de solución por fuera de inclusive la misma línea de negocio que estamos abordando. Eso nos va a permitir tener unos referentes diferentes, tener unas formas de pensar diferentes que van a ser de mucho valor para la solución que queremos proponer. Lo otro es colaborar con el cliente para llegar a acuerdos tempranos y evitar reprocesos. Esto es súper importante porque, como les decíamos, cuando estamos educando al cliente, él a veces puede tener dudas de ciertas cosas, de ciertas tareas, de ciertas actividades, entonces siempre estar como en contacto con ellos. Digamos que en esta fase a veces podemos tender a llevarnos por la opinión del cliente y podemos estar diseñando una solución que el cliente necesite, pero realmente debemos de recordar que nosotros de alguna forma, por ser expertos en lo que hacemos, debemos de
conversar con ellos para darles a entender el por qué debemos de estar haciendo las cosas, no como ellos lo esperan que le estemos haciendo, sino lo que agregue valor a ese usuario. Lo otro es idear siempre junto con el cliente, con los equipos de TI, definir eso, de alguna forma este es un trabajo colaborativo y esto lo que nos va a permitir es también tener esa factibilidad técnica de construcción, ¿cierto? Porque en la ideación también a veces podemos volar mucho en crear cosas muy diferentes, pero si técnicamente no las podemos construir, pues debemos adaptarnos a eso y priorizar esas acciones de implementación que vamos a tener de nuestro proyecto. Bueno, ya de ahí llegamos a nuestra penúltima fase en este proceso con el cliente y era básicamente pasar de toda esa conceptualización, de toda esa ideación que teníamos y todo lo que queríamos construir a algo tangible que nuestro cliente y los usuarios de nuestro cliente pudieran ver y pudieran probar y testear y asimismo empezar a validar, porque muchas veces, listo, en la definición queda muy claro, hay muchas hipótesis que ya están validadas, pero a medida que vamos ideando, van saliendo nuevas suposiciones, nuevas hipótesis que desde el prototipo vamos a poder validar y confirmar con nuestro cliente. Entonces, a partir de esta construcción, bajamos todo eso, logramos hacer una definición de ese primer prototipo, ¿cierto? Que contaba únicamente con lo que íbamos a tener para el primer release, ¿cierto? Para mantenerlo lo más real posible y que pudiéramos corregir y mejorar desde ahí. Y por otro lado, incluimos de una vez la narrativa, empezamos a definir cuáles iban a ser las dinámicas y mecánicas en esta parte de la gamificación. Ya no iba a ser un juego como tal, como se lo imaginaba el cliente, pero sí decidimos incluir algunas técnicas de gamificación dentro de la solución para que el cliente se enganchara con el producto. Bueno, en esta fase de prototipado, digamos que las recomendaciones para adoptar esa posición crítica que les podemos dejar, la primera, básicamente ya de por sí tener un prototipo y haber llegado de una idea a lo tangible, nos permite abrir la conversación con nuestro cliente hacia listo. Esta es la solución que nos estábamos imaginando que queríamos y que nos va a resolver esos retos que planteamos al principio y a partir de ahí empezar a agregarle valor, a mejorarla a partir de esos testeos y empezar a ver con una nueva mirada esa solución y empezar digamos que a mejorar como tal el producto que queremos desarrollar. Y por otro lado, digamos que es importante para nosotros como consultores UX, ¿cierto? Y el equipo de UX como tal, entender que a pesar de que sí somos o tenemos uno de los roles más importantes en la definición de la experiencia, es acordarnos que no somos los únicos que definimos la experiencia. Si la acotamos y traemos toda esa información y terminamos definiendo un prototipo que esperamos, ¿cierto?, sea la experiencia ideal y que aborda todo lo que hemos ido encontrando, pero es un producto en construcción y constante evolución en donde todas las partes, ¿cierto?, tanto las áreas de TI, las diferentes áreas del negocio y los mismos usuarios que van a utilizar el producto tienen que estar involucrados y tenemos que estar dispuestos y abiertos a que van a haber cambios y a que hay que mejorar el producto y evolucionarlo a partir de las críticas que podamos estar recibiendo. De ser muy flexible siempre ahí con nuestra posición y con lo que debemos ir mejorando. Aquí importante, pues, digamos que incluso desde esta experiencia que nosotros tuvimos, nosotros ideamos de cierta forma previo a mostrarle a TI lo que queríamos tener con la solución y una vez ya fuimos con tecnología, ahí sí empezamos a llegar a acuerdos para no de una vez empezar a sesgarnos y en la ideación, digamos que cortar, digamos que ese flujo de, bueno, qué es lo que quiere el usuario, qué sería lo mejor para nuestro usuario, sino llegar, listo, esto es lo mejor para nuestro usuario, sabemos que quizás por capacidades técnicas no podemos, empecemos a acotarlo y a reducir, digamos que lo que podemos entregarle, pero no de una vez empezar por lo reducido, porque pues la idea es entregarle valor a nuestro cliente y debemos velar porque el usuario de verdad sienta ese valor dentro de la solución. Y importante también, como les he mencionado antes, no enfocarnos solo en la usabilidad, también ver las emociones de las que queremos generar en las personas con nuestra solución, ver como todos esos frentes que puede estar teniendo nuestro producto digital. Por último, tuvimos nuestra fase de validación, entonces ya con este prototipo que construimos, nos fuimos con los usuarios de nuestro cliente y empezamos a probarlo, a empezar a testear
a validar qué hipótesis de las que habíamos planteado eran correctas y cuáles de verdad teníamos que revalidar porque íbamos por el camino que no era. ¿Listo? Acá digamos que uno se empieza a dar cuenta que en la definición y en la ideación todo muy bonito, hay cosas muy chéveres, pero cuando lo llevamos a la vida real, a que las personas lo prueben, nos empezamos a dar cuenta que hay unos riesgos que no habíamos de pronto visualizado y tenemos que también irlos teniendo en el radar para ver cómo los mitigamos y también ver si debemos pivotar o no la solución. En nuestro caso, nos decidimos a pivotar la solución porque vimos que el camino de la experiencia que habíamos definido podía ser aún mucho mejor para, no solo para nuestro usuario final o el usuario final de nuestro cliente, sino también internamente para nuestro cliente y por las capacidades que él tenía y lo que podía lograr. En este caso, digamos que para darles algunas recomendaciones en esta parte de la validación en cuanto a la posición crítica es evitar sesgarnos y casarnos con nuestra idea que esta ya es, yo ya me imagino esta solución implementada, ya esta es la experiencia perfecta, ¿cierto? Porque digamos que eso se trata de validar, de que nos van a corregir, de que nos van a decir que hay cosas que cambiar y debemos estar abiertos y de verdad comunicarle a nuestro cliente, no, vea la solución y muy francamente y de forma muy transparente, la solución y la experiencia como la planteamos definitivamente no es por aquí, empezamos a darnos cuenta que estamos fallando en esto y esto y esto y deberíamos tomar este otro camino, deberíamos iterarla así y no esperar a que se salga a producción y que luego cuando el producto ya esté implementado, el usuario digamos que no le vea el valor. Acá para nuestro caso, por ejemplo, y es la otra recomendación que les damos es tengan en el radar todos los riesgos que les van saliendo durante ese prototipado. Empezamos a ver riesgos, por ejemplo, nosotros en cuanto al área de peticiones, quejas y reclamos, que quizás íbamos a tener muchas quejas con respecto a algo específico de la solución. Entonces dijimos, listo, ese es un riesgo, pero no por eso desechemos de una vez la solución, sino veamos, reuniéndonos con distintas áreas de negocio y teniendo en cuenta distintas perspectivas, cómo podemos mitigar esos riesgos si ya los tenemos mapeados y no desechemos completamente la solución, sino miremos la forma de llegar a acuerdos y de mitigar al máximo esos riesgos y ese nivel de incertidumbre que pudiésemos estar teniendo. Para eso es el prototipado y la validación. Aquí se van a dar muchas batallas con distintas áreas de negocio, entonces estar muy dispuestos como a escuchar, pero también tener en cuenta que somos nosotros los que hemos estado en todo el proceso y tenemos más información que todo el resto, entonces seremos seguramente los que tendremos que dirigir la conversación y orientar, digamos que de la mejor forma a nuestro cliente con respecto a esto. Por último, pues muy conectado con lo de arriba, es ser resilientes frente a las críticas, incluso es mucho mejor si nos critican en la fase de prototipo de validación, porque así vamos a poder mejorar nuestro producto. Si no hay críticas, si no hay comentarios negativos, la solución supuestamente va a ser perfecta, pero cuando salgamos a mercado nos vamos a dar cuenta que no es así, que hay muchas cosas por mejorar. Y conectado con este otro es identificar esas mejoras tempranas. Entonces, a partir de esa crítica y de esos comentarios de feedback, poder ir haciendo mejoras de nuestra solución. Listo. Y para ir concluyendo el contenido que tenemos para el día de hoy, pues les vamos a dar unas reflexiones finales sobre este tema. Lo primero, entonces, dale a ti, siguiente, porfa. Listo. Lo primero es siempre hacer preguntas incómodas, en no tener miedo a eso y si incomodamos al cliente y nos incomodamos a nosotros mismos, es válido porque de alguna forma eso nos va a permitir reflexionar frente a cómo estamos abordando la solución del proyecto. Lo otro, como les decíamos, importante la investigación. Comprender, esto nos va a permitir comprender bien los problemas que debemos de resolver y de alguna forma evaluar esas buenas soluciones que podamos estar dando o resolviendo con el problema. Lo siguiente es siempre estar dispuestos a iterar, a pivotar las soluciones de diseño. No debemos de casar con una sola solución, sino debemos de estar abiertos a poder mejorarla cada vez de acuerdo a toda la información que el negocio y las etapas que estamos viviendo del proceso de diseño nos van generando. Estar abiertos también a los cambios, tanto a los planes como a los equipos. En el proyecto nos pasó pues que el equipo de negocio cambió mucho también, entonces eso también digamos que generó ciertos temas ahí dentro del proyecto. Y finalmente, muy importante, acompañar al cliente a resolver sus dudas, inquietudes,
darle información conceptual de lo que él no entienda, para que de alguna forma podamos estar en la misma página dentro de lo que tiene que ver con todo este tema de experiencia de usuario. Finalmente, les queremos dar esta frase, y aquí queremos rescatar algo, y Santi ahorita lo decía, y es que la definición de la experiencia realmente no es responsabilidad del equipo de experiencia de usuario. Las organizaciones que de alguna forma involucran a todas las personas, ya sea desde el cliente, el gerente de proyectos, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, son responsables o somos responsables de esa experiencia. Entonces también es un tema de apropiación de esos roles, para que la solución de alguna forma se tangibilice y tenga éxito. No nos ganamos nada si nosotros diseñamos o definimos una buena experiencia o hacemos una buena conceptualización, si al momento de tangibilizarla, pues eso no se transmite de la forma en que de alguna forma se debe implementar. Entonces, nada, esto es lo que teníamos para comentarles el día de hoy. Les tenemos unas referencias de libros que de alguna forma también les van a ayudar a entender un poco más este tema, y cómo de alguna forma se pueden estar involucrando con equipos de desarrollo y generando productos digitales que de alguna forma satisfagan las necesidades de los usuarios. Ahora sí, preguntas. Bueno, Andrés, Santi, súper chévere el tema que nos trajeron el día de hoy, lo que nos compartieron. Sí tenemos unas preguntas que nos han dejado los asistentes en el chat. La primera nos la hace Erlensi Muñoz, y realmente son dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿solo se involucra el cliente en la etapa de investigación? Y la segunda es, ¿qué otros roles o interesados deberían hacer parte de la investigación? Bueno, pues si quieres yo contesto la primera, Santi. Bueno, no, el objetivo del cliente no se debe involucrar solamente en la etapa de investigación. Creo que él puede participar muy activamente en cada una de las fases, no de forma, digamos, que siempre, o sea, por ejemplo, estamos haciendo un prototipo, pero entonces el cliente no tiene que estar ahí al lado de nosotros mientras nosotros hacemos el prototipo, sino que en un momento posterior, en esa etapa que estamos viviendo, pues lo validamos con ellos. Pero a mí sí me parece importante que él haga parte, digamos, que activa desde el conocimiento que puede estar teniendo el negocio, desde el conocimiento que puede estar teniendo de los usuarios, activa de todo ese proceso, y para mí sí es muy importante pues que participe en todas las etapas, no solo en la investigación. Sí, yo creo que igual nos ayuda mucho a validar lo que hemos hablado, de validar nuestra posición, porque él al ver, digamos, que las distintas fases que se están viviendo, pues empieza a darse cuenta como, ok, sí es por aquí el camino, y de hecho a nosotros nos pasó en el proyecto. Tratamos siempre, no obviamente siempre tenerlo, pero sí muy cercano con lo que estábamos trabajando, para que se fuera enamorando poco a poco del proceso, aprendiendo acerca de cómo hacíamos el proceso, e involucrándose pues sintiendo que de cierta forma él también estaba siendo parte de la creación de esa solución digital. Respondiendo a la otra pregunta, bueno, ahí digamos que para nuestro caso, nosotros sabíamos que cuando hablamos de cliente puede ser muy general, ¿no? No es solo el PO del producto, sino incluso deberíamos tener en cuenta las distintas áreas, área de tecnología, área de mercadeo, ¿cierto? Que son los que tienen que ver mucho también con el cliente, de cara al cliente. En nuestro caso teníamos distintas áreas de negocio y era importante también involucrarlas, entonces muy de la mano, siempre hay que no ver el cliente de la generalidad, sino ver qué otras áreas dentro de ese negocio están afectando mi producto o pueden tener una incidencia en mi producto, y traerlas a ser parte del proceso. En cuanto y pues también obviamente a los usuarios como tal. Ahí es muy útil a veces también utilizar herramientas como mapas de stakeholders, donde primero podemos darnos cuenta de qué otros actores hacen parte como de esta solución o podrían tener un cierto poderío a la hora de nosotros desarrollar la solución. Ok, chicos, súper. Muy bacano eso también, porque entre más involucrado esté el cliente, el proyecto va a avanzar de una forma diferente, ¿cierto? Bueno, Luis Evelio Cárdenas nos hace una pregunta, y es, cuando el cliente es reacio al cambio, ¿qué se debe hacer? Sí, podemos responderlo. Bueno, yo lo que digo, gracias Don Eve por la pregunta, es tener conversaciones, ¿cierto? Hablar con ellos,
darles esa confianza que dentro del proceso, esas estadísticas que, por ejemplo, Santi comentaba ahorita, son, digamos que muy relevantes porque involucrar equipos de experiencia en solución de diseño, pues realmente agrega mucho valor. Entonces es hacerle entender al cliente desde la conversación, desde el tema conceptual, si es que de pronto el cliente no entiende nosotros qué hacemos, por qué lo estamos haciendo. Muchas veces les decimos, no, hay que hacer un proceso de investigación y nos vamos a demorar 2 semanas. Entonces el cliente empieza a debatir, ay no, venga, ¿por qué? Entonces es entrar a explicarles por qué nos vamos a gastar esas 2 semanas, por qué entonces tenemos que hacer preparar, ejecutar y analizar la información. Entonces es entrar en conversaciones y de alguna forma pues educarlo como anteriormente pues lo habíamos comentado. Muy bien. Si me permiten complementarlo, también digamos que la investigación es una herramienta muy poderosa para hacer ese cambio, ¿no? Para poder quitar esa parte reacia de la situación. Bueno. Yo creo que también igual hay veces que definitivamente es muy difícil convencerlo y a veces va a ser imposible, pero si nosotros dejar nuestro precedente sentado de esta es mi recomendación, ya en algún punto si el cliente pues no quiso seguirla, pues ya está, pero sí, no, obviamente también nos vamos a encontrar con clientes que definitivamente no van a ceder por más de que los eduquemos, los involucremos, va a ser difícil, entonces pues también tenerlo en cuenta, pero sí dejar nosotros nuestra posición. Exacto, Santi, tienes toda la razón. Bueno, Patricia Galvis nos dice, ¿qué tipos de investigación podemos hacer para que esta sea de tipo triangular? Bueno, si quieres responder. Sí, dale, Santi. Y ya ahí, digamos que era lo que mencionábamos durante la charla y es podemos hacer investigación de escritorio, que es más nosotros investigar el mercado, ver temas demográficos, socioculturales, hacia dónde vamos a orientar nuestra solución, temas de tendencias. Y por otro lado, también estaremos viendo, digamos que al usuario, ¿no? Que es otra parte digamos que hace parte también de nuestra solución, y ver al cliente. Entonces, todas esas, digamos que ya de por sí esas 3 miradas, en cuanto a investigación de escritorio, investigación con usuarios, indagación con clientes, investigación de tendencias, todo eso es data que nos sirve para triangular información y encontrar un punto de referencia para orientar nuestro producto. Y ahí dentro de esa, digamos que investigación cualitativa y cuantitativa, pues que son como las bases, pues hay diferentes herramientas y técnicas que nos van a ayudar a abordar ese tipo de elementos que de alguna forma, como decía Santi, nos va a permitir triangular y contrastar respuestas, ¿cierto? Podemos hacer un ejercicio de observación, pero cuando hacemos una entrevista, pues encontramos otro tipo de cosas y eso es lo que nos va a permitir hacer esa comparación de información para poder de alguna forma analizarla y generar el insight relevante. Así es, chicos, muy bien. También nos dicen en el chat Luisa Fernanda Molina que si podemos dejar las diapositivas de los libros, aquí las estamos mostrando en este momento, pero recuerden que esta charla queda grabada y que la pueden ver esta y todas las charlas que hemos tenido del DevFest en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Eso pues como para tenerlo presente de que pueden acceder a esta información y al conocimiento en el momento que lo necesiten. Yo quería hacer una última pregunta porque por el momento no tenemos más en el chat, es una como muy personal y es, ¿qué pasa cuando se tienen este tipo de proyectos y digamos hay sponsors que no están involucrados en sí en el proyecto? No están constantemente en las reuniones, en las decisiones, pero ese sponsor está esperando un resultado específico. Tiene en su cabeza el juego y él se fue en su cabeza la necesidad del juego y vuelve a los 3 meses y le decimos, no, señor sponsor, no vamos a hacer el juego. Y él dice, ¿cómo así si yo soy el sponsor y yo pedí el juego? ¿Cierto? Entonces, ¿que se han enfrentado a ese tipo de situación? ¿Tienen algo para compartirnos frente a una situación como esa y a la solicitud de un cliente? Sí, nos pasó. Dale, Santi, si quieres. Bueno, digamos que ahí nosotros, lo importante, Mari, es, digamos que tener todo documentado. Nosotros teníamos informes de todas las entrevistas que hacíamos, unos informes con resúmenes, incluso creo que al principio ejecutivos de si la persona, muchas veces son personas que no tienen mucho tiempo, entonces resumíamos muy claramente cómo estas son las áreas de oportunidad que encontramos en nuestra investigación, por eso estamos orientando la solución hacia acá.
Entonces yo creo que se trata como de tener todo muy bien documentado, traer esa voz de campo, que era lo que decíamos, pues para mí siempre ha sido muy importante como no hablar solo desde nuestra opinión, sino mostrarle cómo vea esto, el usuario nos dijo esto, y si nos está diciendo esto es porque lo necesita, ¿sí, no? Entonces, de cierta forma, creo que nos sirvió mucho el hecho de tener todo muy bien documentado, que a la hora de que fuéramos a hablar con esos sponsors del cambio de la solución, les mostrábamos como el resumen, mire, el proyecto ha ido desde esta fase de investigación, hemos hecho esto, encontrado estas áreas de oportunidad y por eso hemos ido migrando el proyecto hacia esta nueva solución. Y creo que en general, pues bien, ¿no? Pues fue como bien recibido el entendimiento de por qué habíamos cambiado la Sí, orientación de la solución. nos pasó fue porque inicialmente teníamos un analista de TI que era el que nos estábamos apoyando del tema del negocio. Llevábamos cierto tiempo trabajando con esta persona y cambian a ese analista de TI, este analista de TI nuevo, digamos que este primero nos está apoyando mucho en esa primera solución que estábamos planteando, entendió perfectamente el por qué le estábamos dando la vuelta a la solución. Cuando llega esta persona nueva, pasó lo que tú dices, oh por Dios, se dio cuenta pues de cómo se estaba dando el tema, pero como decía Santi, como teníamos todo súper bien documentado, fue muy fácil poder de alguna forma también explicarle por qué le estábamos dando la vuelta de esa forma y por qué no estábamos haciendo ese juego que inicialmente nos estaban pidiendo. Exacto, muy bien, equipo. Inclusive aquí en el chat Erlensi nos complementa, nos dice que puede inclusive suceder que hay clientes que dicen, no escucho la voz del campo, no escucho la voz del pueblo, y dice, quiero el juego, ¿cierto? Me dan mi juego. Sí, Entonces, sí, son situaciones, digamos, de manejo de negocio diferentes frente al tema de la investigación. Bueno, digamos que ya para finalizar, digamos, esta sesión que hemos tenido, nuevamente Santi, Andrés, muchísimas gracias por la información que vinieron a compartirnos el día de hoy y gracias a todos los asistentes por haber participado y estar participando de nuestro evento Ceiba Tech Fest. Les recordamos que todas las charlas que están sucediendo el día de hoy y las de los años anteriores las pueden encontrar en nuestro canal con @Ceiba Software. Y también estamos utilizando ese mismo @ presentes en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos pueden encontrar. Bueno, para conocer los detalles de la agenda que nos queda del día de hoy, recuerden que pueden ingresar a ceiba.com.co/CeibaFest, ahí está expuesta la agenda, y también los invitamos a participar en nuestra siguiente charla por este canal, que es Lean Portfolio Management, ganar más desperdiciando menos, que está a punto de comenzar. Recuerden que Ceiba Tech Fest conecta con la realidad del futuro. Chao.